Vamos a retomar un poco el tema, ustedes ya lo abordaron, el tema del salario mínimo en el sector público. Quisiera que me hicieran una valoración en específico, cómo miran esa propuesta de aumento al salario mínimo en el sector público, qué incidencias puede tener esto, y también abarcar un poco las decisiones que ha tomado recientemente el Ejecutivo, como vetar el decreto para eliminar la declaración patrimonial y también el impuesto que estaba anunciando a las grandes empresas para seguridad. ¿Cómo miran ustedes si esto también qué incidencia puede tener en la atracción de inversiones o en la relación de en la realización de nuevas inversiones aquí en el país? En don Juan Héctor. Bueno, en mi intervención anterior yo mencionaba la importancia que tiene en el escenario actual y de cara al futuro del país unas relaciones más armoniosas entre la empresa privada y el gobierno, para que el crimen empresarial mejore. Definitivamente deberíamos de tratar de impulsar mayores acercamientos entre estos dos actores importantes. ¿Por qué reitero o hago mucho énfasis en esto? Porque el país está inmerso en una serie de problemas tan serios como el lento crecimiento de la economía, le hemos hablado bastante, la delincuencia, sobre todo el narcotráfico, el crimen organizado, indicadores sociales deteriorándose, para entrar a un debate para mí, y lo digo con todo respeto para los actores, un poco estéril, alrededor de temas que si bien no podemos ignorar, tampoco le deberíamos dar la categoría de asunto de honor, de asunto de Estado, como es la decisión del gobierno de aumentar los impuestos, los salarios de los trabajadores. Es entendible, por otro lado, la reacción de la empresa privada a esta pretensión. Pero yo quiero entender que no es por el aumento en sí de los salarios en el sector público, aunque sí pueden encontrarse argumentos de que esa cantidad de recursos bien los necesita la inversión, especialmente en los sectores sociales, sino porque tradicionalmente, detrás de un aumento salarial en el sector público, viene como secuela una presión, a veces abierta, a veces sutil del gobierno para aumentar los salarios en el sector privado. Esto lo vimos claramente en la administración Flores, que para mí fue un intento de hacer un diálogo alrededor del empleo y los salarios, que fue manipulado políticamente o partidariamente cuando Arena perdió las elecciones en el 2013. Nos abocamos, porque yo en ese momento estaba muy vinculado a la empresa privada a través de la ANEP, un ejercicio donde se invitaron a muchos actores y al final lo que ocurrió es de que solo se salió con la solución de aumentar el salario mínimo y el gobierno de turno no hizo absolutamente nada en ese primer intento de llegar a acuerdos mínimos alrededor de políticas salariales, políticas de empleo. Lo mismo pasó en la época de don Antonio Saca. Se negoció para quitarle presión social un aumento salarial que no recuerdo si era el 10%, el 8% diferido en dos fases. Cumplió la empresa privada con el primer incremento, el 5%, si no recuerdo mal, y el siguiente aumento se iba a dar hasta en noviembre de creo que el del 2007, 2008, no recuerdo. Pero a raíz de que seguían los problemas en la administración pública y a raíz de que también estaba ya en ciernes la campaña política, hubo una presión del gobierno de turno para que anticiparan también ese incremento. Si uno ve las cosas un poco más dramáticamente, uno diría que el gobierno también tiene sus espacios, usa argumentos para aumentar los salarios,
Si uno pone atención en la conflictividad social que hay hoy en día en El Salvador, por supuesto que es una respuesta quizás demasiado anticipada ante las elecciones que vienen. Y si uno fuera a ver también las necesidades de grandes segmentos de la población que han visto reducido su ingreso real por el efecto inflacionario, también es entendible, aunque El Salvador, hay que decirlo a partir de cifras oficiales, una de las credenciales que exhibe en América Latina es el de menor inflación. Pero ahí se está revisando también la canasta básica y hay mucha tela que cortar. Ya tenemos ejemplos en América Latina como a través de la manipulación perversa de las estadísticas, especialmente de empleo y de salarios, entraron en una dinámica perversa, si estoy repitiendo la palabra me disculpan, en Argentina. Todo el sistema estadístico se manipuló durante la administración de Menem y de la Rúa, que fue uno de los problemas serios que hubo. Ahora, en el sector privado también podía ser en el margen beneficioso un aumento de los salarios en el sector público. Habida cuenta de que el consumo es el que está de alguna manera jalonando el lento crecimiento de la economía. No sé si son 50 millones, pero un efecto multiplicador de 5, bueno, es un impacto interesante que también había que ponerlo en perspectiva. En la empresa privada siempre ha estado presente, por otro lado, una forma de chantaje de los gobiernos de turno, estoy hablando de esto, de jalar también los salarios mínimos. Y lo que se ha planteado desde siempre es que deben de estar asociados a la productividad del trabajo, a la flexibilidad laboral, y por supuesto el llamado que me consta que siempre ha hecho la ANEP, que es un objetivo ideal, pero definitivamente que es difícil de alcanzar, de que no se trasladen los costos de los nuevos salarios a los bienes y servicios que producen. Esa es una herejía económica. Todo se traslada. Impuestos, salarios, todo se traslada. No sé si se han hecho los estudios del caso, pero en toda circunstancia ese es un tema de debate, pero que no debería llevar hasta exacerbar una cultura de tensión entre la empresa privada y él. El otro tema, el de la declaración del patrimonio. Bueno, afortunadamente yo leí temprano a la prensa gráfica que el presidente de ANEP y el presidente de la Cámara de Comercio habían ya determinado que era una decisión del gobierno y que no iban a ser un asunto de honor. Qué bueno, pues creo yo que es una forma también de ver las cosas, de ir transparentando el sistema tributario. Eso de que en Hacienda pueden filtrar la información, pues eso ya es problema de controles que tienen que establecer el Estado. Y quiero recordarles, en la administración de Calderón Sol, los que están en el comité ejecutivo de ANEP, éramos vigilados permanentemente por el ministro de turno, solo porque nos oponíamos nosotros a las políticas que él estaba impulsando. Hasta que alguien, y eso fue Héctor Vidal, le pidió directamente el Calderón Sol, lo digo al margen, que ya dejaran de esos abusos, ¿no? Pero bueno, lo otro es el impuesto que ha anunciado el presidente a la seguridad, que no es otra cosa que un impuesto al patrimonio. Cuando ya habla de grandes capitales, un impuesto al patrimonio. ¿Cuál va a ser la forma de recaudación? ¿A partir de qué niveles? Y si va a haber en un esquema claro de cómo se van a utilizar esos recursos, está por verse. Lo que sí es cierto también, y a jugar por las noticias nuevamente de nuestro periódico, los votos los tiene el presidente de la República para pasar esta iniciativa de ley. El Frente, por supuesto, se lo ha dado. Y por supuesto los tránsfugas de GAN también se lo han dado. Y hay una reserva ahí de Arena que quiere ver, digamos, cómo sería la implementación de esto. Lo que señala que, bueno, como que hay un ambiente, yo diría que un ambiente aún en la oposición para impulsar esta iniciativa. El único que ha optado por una solución diferente es el PCN en la figura del coronel Armendáriz, recordando que había un puesto de guerra que está aplicando los combustibles y que se debería de reencauzar. El asunto es el costo de la seguridad. Pues también hay que entender que los empresarios, si bien están gastando cuantiosos recursos en seguridad privada, también es cierto que el clima
de inestabilidad e inseguridad que genera el crimen organizado especialmente, pues no abona a esa mayor actitud o más clara actitud de los empresarios a invertir en nuestro país. Y eso es cierto. Eso siempre lo han ligado a la inseguridad y todo. Es un círculo vicioso que hay que romper de alguna manera. Nuevamente, lo importante aquí en estos casos particulares son ver la forma como se van moderando y cómo se pone en una perspectiva de largo plazo el desarrollo del país, viendo las necesidades de crecimiento, aminorando la inseguridad jurídica, tratando de crear un ambiente para la inversión extranjera, porque por lo menos yo no lo había tocado ese tema, pero también El Salvador tiene el dudoso privilegio que América Latina del último lugar en materia de inversión extranjera. Y cierro con esto. Tampoco es cierto que nosotros hemos aprovechado las épocas de crecimiento de los Estados Unidos para potenciar nuestro crecimiento. En la época del presidente Clinton hubo un crecimiento extraordinario para una economía tan grande y nosotros como país no la aprovechamos. ¿Y saben por qué? Sencillamente porque El Salvador de muchos años tiene resuelto un problema fundamental en economía, que es el sector externo. El país no tiene restricciones para importar en cuenta corriente porque tiene las remesas familiares. Y mientras tengamos ese influjo de remesas, ¿y yo por qué voy a hacer políticas públicas si voy a entrar en temas bastante complicados y hacer esfuerzos quizás para donde algunos van a resultar ganadores y otros perdedores? El asunto que en este caso, y dependiendo siempre de las remesas y la sobrevaluación que eso genera y que conspira contra las exportaciones y potencia las importaciones, bueno, vamos a seguir en ese plano, ¿no? En ese plano. Por eso es que yo, sin ser una agorera, pues yo no le anticipo crecimiento del 6% como fue en la primera época del gobierno de Arena, que fue, como dice el presidente del Banco Central, fue un efecto rebote de la situación de la guerra. Así es que con eso respondería más o menos su inquietud.